Trajiste vergüenza a nuestra familia estadounidense, fueron las palabras que susurró Michael Harrison en el oído de María, mientras mantenía a los gemelos recién nacidos en el hospital. Dos bebés asiáticos que ni siquiera se parecen a mí. ¿Qué pensarán los vecinos? María de la Cruz Harrison, de 28 años, acababa de pasar 18 horas de mano de obra sin anestesia, porque Michael olvidó firmar los documentos del seguro de salud. Los bebés dormían pacíficamente en sus brazos, con delicados trazos que mezclaban su herencia filipina con los genes estadounidenses de su padre. Pero todo lo que Michael pudo ver era problema. Mi madre está furiosa, continuó, tomando fotografías de los bebés solo para enviar a la madre con el mensaje: ahora ves por qué debería haberme casado con alguien en nuestra propia raza. María leyó el mensaje sobre el reflejo de la pantalla de su teléfono celular, pero mantuvo su rostro impasible. Cada palabra era como una cuchilla, pero ya la esperaba. La enfermera filipina, Luz, que acompañó el nacimiento, echó un vistazo al desprecio por Michael antes de susurrar algo en tagalo al oído de Mary. ¿Handa en ba ang lahat?, preguntó discretamente. María respondió con un asentimiento casi imperceptible, una señal que Michael interpretó como cansancio posparto, pero de hecho confirmó que todo estaba listo para lo que vendría después. María había llegado a los Estados Unidos 3 años antes, con un diploma de Administración Internacional y fluidez en 5 idiomas. Conoció a Michael en una fiesta de la compañía donde trabajó como gerente de ventas en Harrison & Associates, irónicamente, el negocio familiar que heredaría en unos años. Él la cortó intensamente durante 6 meses, prometiendo una vida de sueños en Estados Unidos, y jurando que su familia la daría la bienvenida con los brazos abiertos. Los primeros carriles de la verdadera personalidad de Harrison ya han aparecido en la segunda reunión con la familia. María es un nombre exótico, comentó Margaret Harrison durante una cena, pronunciando exótica como si fuera una enfermedad contagiosa. ¿No te gustaría usar un nombre más americano, como Mary tal vez? Lo que no sabía era que, para la familia Harrison, siempre sería Filipinas, un trofeo exótico que perdió el brillo después del matrimonio. Durante el embarazo, los comentarios se volvieron cada vez más crueles y explícitos. Espero que los niños no se vayan mucho, oriental, dijo Margaret Harrison durante una cena familiar mientras corta a Perú con violencia innecesaria. Sería una pena si no pudieran encajar en nuestra sociedad. Michael nunca defendió a su esposa. Por el contrario, se rió de los comentarios como si fueran bromas inocentes, y luego susurró al oído de Mary. No quiso decir maliciosamente, es solo su camino. Pero María vio el mal cristalino en los ojos de su madre, especialmente cuando Margaret se propuso preguntar sobre las costumbres extrañas filipinas frente a importantes visitas. 2 días después del nacimiento, la situación explotó por completo. Margaret Harrison llegó al hospital con su abrigo de piel favorito y sus gafas de sol, como si fuera a un funeral. Michael me habló de los bebés, dijo, sin siquiera mirar a sus nietos. Espero que entiendas que nunca serán verdaderos Harrison. Nuestro linaje se remonta a los fundadores de esta ciudad y no permitiré que sea diluido. La palabra diluida salió de su boca como un veneno puro. María sintió que la sangre hierve, pero mantuvo una sonrisa diplomática. Sin embargo, sus ojos brillaban con una intensidad que Margaret interpretó erróneamente como sumisión. Por supuesto, la señora Harrison, entiendo perfectamente la importancia de la tradición familiar, respondió Mary perfectamente articulado, con un acento casi imperceptible, que hizo que cada palabra fuera aún más elegante. Margaret frunció el ceño, molesto por la compostura de su hija. Esperaba lágrimas, súplicas o al menos algún signo de vulnerabilidad que confirmara su superioridad. En cambio, encontró a una mujer que parecía preparada. Bueno, dijo Margaret ajustando la bolsa en su hombro, al menos ahora has cumplido su papel. Michael puede seguir adelante con su vida real. Lo que la familia Harrison no sabía era que Mary había documentado meticulosamente todos los comentarios racistas, cada humillación, cada momento de falta de respeto en los últimos 2 años de matrimonio, grabaciones de audio almacenadas en pendrive cifrado, impresiones de mensajes, correos electrónicos guardados en cuentas secretas, todas organizadas en carpetas digitales con fechas detalladas, horarios y contextos. Cada insulto había sido una pieza más en los rompecabezas de su próxima libertad. La noche siguiente, mientras amamantaba a los gemelos, Mary recibió una llamada de su hermana en Manila. «Incluso, ¿ya has revisado los documentos que envié por correo electrónico?», Sofía preguntó en tagalo. María sonrió por primera vez en días. «Hindi pa,
Pero mamá Yacó en Titingnan, respondió, indicó. ¿Qué verías más tarde? La conversación continuó durante unos minutos, siempre en tagalo, discutiendo detalles que harían que Michael perdiera el sueño si supiera de qué se trataba. Michael, que estaba en el pasillo hablando por teléfono con un abogado sobre opciones de divorcio sin perder mucho dinero, no tenía idea de que su esposa acababa de confirmar la recepción de información que cambiaría completamente el juego de poder en ese matrimonio. Sí, quiero que firme una renuncia de los derechos sobre el negocio familiar, dijo al abogado. Ella no entiende nada sobre negocios, es solo un inmigrante. Durante la llamada, María escuchó a Michael reír en voz alta cuando el abogado sugirió ofrecer una cantidad burlona para su buena voluntad, al no crear problemas. Ella aceptará cualquier cosa. La gente como ella siempre acepta, dijo Michael. Un sonido que resonó en el corredor como una declaración de guerra que no sabía que estaba declarando. La luz, la enfermera filipina, pasó por el corredor e hizo contacto visual con María a través de la puerta de ajar. Se ha formado una pequeña sonrisa en sus labios, el tipo de sonrisa que las mujeres comparten cuando saben que un hombre arrogante está a punto de aprender una lección que nunca olvidará. Mientras observaba a su esposo conspirar contra ella a unos metros de distancia, Mary susurró a los bebés en tagalo, Magaanak. Su pecho se ha estado preparando para este momento más de lo que su papá podría imaginar. Ella besó suavemente las pruebas de los bebés y agregó en inglés, y mañana, todo cambia para la familia Harrison. Lo que Michael y su familia no sabían era que María no era solo una inmigrante ordinaria que buscaba una vida mejor en Estados Unidos. Detrás de esa dulce sonrisa y la postura respetuosa de la esposa obediente, mantuvo secretos que no solo podían destruir el matrimonio, sino sacudir los cimientos de la reputación que Harrison valoraba tanto en la comunidad conservadora de Westfield. Secretos que transformarían el sumiso filipino en la pieza central de un escándalo que no podría ahogarse dinero y que revelaría que subestimar a una mujer inteligente es el error más caro que un hombre puede cometer. Si ya ha sido testigo del momento en que alguien subestima completamente a una persona solo por su origen, asegúrese de suscribirse al canal, porque lo que sucedió después de esta humillación demostrará que la venganza más dulce es una de la que nadie viene, especialmente cuando proviene de donde se espera menos. Al día siguiente, Margaret Harrison regresó al hospital acompañado por dos amigos de la alta sociedad de Westfield, como si fuera una excursión para observar animales exóticos. Esta es mi hija filipina, presentó a María con el mismo tono que usaría para hablar sobre un muebles que no coincide con la decoración, y estos son los nietos mixtos. Las tres mujeres observaron a los bebés como inspectores de calidad que rechazan un producto defectuoso. Lástima, Margaret, suspiró Patricia Winthrop, la esposa del alcalde. Realmente sacaron el lado asiático. Será difícil explicar esto en el club de campo. La tercera mujer, Catherine Mills, propietaria de una galería de arte, sacudió la cabeza en falsa solidaridad. Al menos ahora sabes que no puedes confiar en ciertas personas. María sostuvo a los bebés más firmemente, pero su expresión seguía siendo serena. Lo que estas mujeres no sabían era que cada palabra venenosa estaba siendo discretamente grabada por el teléfono celular que la luz, la enfermera, había colocado estratégicamente colocada en la mesita de noche. Gracias por visitar, la señora Harrison, dijo María cortésmente. Estoy seguro de que tienes citas importantes. Margaret se rió sarcásticamente. ¿Compromisos importantes? Por supuesto. A diferencia de algunas personas, tenemos la reputación de mantener en la sociedad. Antes de irse, susurró lo suficiente para que Mary escuchara. Michael ya está buscando un abogado. No se deje engañar pensando que tomará algo de dinero de esta familia. Después de dejar las tres víboras sociales, Luz se acercó a María con una bandeja de medicamentos. ¿Nakita Mobayong Magamukanila?, preguntó en tagalo, refiriéndose a las expresiones de los visitantes. María sonrió discretamente. Oh, Nakitako, tiempo perfecto. Los dos intercambiaron un aspecto cómplice. Luz había capturado exactamente lo que necesitaba. Lo que Harrison no sabía era que María de su Cruz no era solo una inmigrante ordinaria en un diploma universitario. Era hija de Roberto de la Cruz, uno de los abogados más respetados de Filipinas, especializándose en derecho internacional y casos de discriminación. Creció en una familia que luchó contra la corrupción del gobierno durante generaciones,
aprendiendo como niño que la documentación y la paciencia eran las armas más poderosas contra la injusticia. Durante sus 3 años en los Estados Unidos, Mary había usado sus habilidades lingüísticas para trabajar discretamente como traductor para firmas de abogados de derechos civiles. Cada caso de disco, Rialing It Translate, fue una clase práctica sobre cómo funcionó el sistema legal estadounidense. Cada testimonio de víctima de racismo fue un manual de estrategia sobre cómo construir casos sólidos contra opresores arrogantes. Michael regresó al hospital esa tarde con papeles de divorcio más detallados y un aire de una superioridad molesta. María, debes entender tu situación, dijo, sentado en la silla lejana posible de los bebés. Eres un inmigrante sin dinero, sin familia aquí, sin conexiones. Estoy ofreciendo un acuerdo generoso. Firma estos documentos. Te quedas con los niños y obtienes $5,000 para comenzar tu nueva vida. María fingió leer los documentos con cuidado, pero en realidad estaba viendo a Michael a través de las pestañas. Escribió frenéticamente en su teléfono celular, probablemente enviando mensajes de Julia sobre cómo estaba resolviendo el problema de la esposa asiática. $5,000, repitió María lentamente. Durante 3 años de matrimonio y 2 hijos tuyos. Exactamente. Es más de lo que tú estarías legalmente, dijo Michael descaradamente. Además, no puedes demandarme. No conoces a nadie, no tienes dinero para el abogado. ¿Y quién te creería contra la familia Harrison? Se rió cruelmente. Deberías estar agradecido por la propuesta. En ese momento, Mary se dio cuenta de que Michael había cruzado una línea que convirtió cualquier restos de amor en una determinación ferroviaria. Tienes razón en una cosa, Michael, dijo con calma. Debería estar agradecido. Ella firmó los documentos con una elegancia que lo confundió. Muchas gracias por mostrarme exactamente quién eres realmente. Michael dejó el hospital convencido de que había ganado, enviando mensajes triunfales a Julia. Problema resuelto. Filipina aceptó 5,000 y no dará problemas. Somos libres de comenzar nuestra vida real juntos. Ni siquiera se dio cuenta de que Mary había fotografiado discretamente cada página antes de firmar, ni que los documentos contenían cláusulas que no había leído bien. Esa noche, mientras amamantaba a los gemelos, María abrió la computadora portátil y comenzó a escribir un correo electrónico a su padre en Manila. Tatay, es hora de usar todo lo que me enseñaste, escribió en tagalo. Necesito tu ayuda para un caso muy especial. Adjunto al correo electrónico todas las grabaciones, fotos y documentos recopilados, junto con una explicación detallada de la situación. La respuesta llegó 2 horas después. Anako, tus tíos estadounidenses están muy interesados en tu caso. Prepárate, la guerra comenzará, pero esta vez tenemos todas las armas. María sonrió mientras leía, tíos estadounidenses, el código de familia para los influyentes contactos que su padre había crecido durante décadas de trabajo internacional. Lo que Michael y su familia de la alta sociedad no podían ver era que cada insulto racial, cada intento de humillar, estaba alimentando una fuerza mucho más poderosa de la que pensaban. Mary no era solo una mujer inmigrante que luchaba sola, era la hija de un hombre que había derribado a los poderosos corruptos de 2 continentes. Y ahora, con los documentos de divorcio firmados y todas las pruebas documentadas, el juego real recién comenzaba. Harrison pensó que $5,000 y palabras crueles serían suficientes para hacer que un sumiso filipino desaparezca en silencio, pero lo que no sabían era que simplemente despertaron una red internacional de aliados que transformaría su arrogancia en la mayor lección de humildad que Westfield haya presenciado. 2 semanas después de la firma de documentos de divorcios, Michael Harrison organizó una fiesta en su casa para celebrar su libertad con Julia y Friends of High Society. Finalmente me deshice del equipaje asiático, bromeó, sirviendo a querido champán mientras mostraba fotos de la nueva novia de Facebook. Ahora puedo concentrarme en lo que realmente importa, construir una verdadera familia estadounidense. Julia, ahora instalada oficialmente en Harrison's House, publicó una serie de fotos de Instagram con la leyenda, nueva vida, nuevos comienzos, más drama. Los comentarios de amigos felicitaron su coraje por salvar a Michael de un matrimonio tóxico con un buscador de oro extranjero. Lo que no sabían era que Mary había creado cuentas falsas en todas las redes sociales para monitorear cada movimiento, cada publicación, cada celebración prematura, cada foto de la fiesta, cada comentario cruel, cada risa a sus costos se documentaba meticulosamente y se envía a una carpeta digital titulada Evidencia de carácter. Mientras Michael celebraba, María estaba en su pequeño apartamento alquilado,
no llorando como él imaginaba, sino trabajando en su computadora portátil hasta horas altas. Los gemelos dormían en la cuna improvisada de al lado, mientras escribía tagalo con su padre, Roberto de la Cruz, a través de una videollamada cifrada. Anak, recibí todos los documentos que envió, dijo Roberto, sus décadas de experiencia como abogado internacional brillando en sus ojos. Este caso tiene el potencial de establecer precedentes importantes en los tribunales estadounidenses. En la pantalla, María podía ver la impresionante oficina de su padre en Manila, con diplomas de Harvard, Yale y Oxford, decorando las paredes. Roberto no era cualquier abogado, había representado a las víctimas de discriminación en casos internacionales, trabajó con la ONU en asuntos de derechos humanos y mantuvo una red de contactos que se extendieron a 3 continentes. Tus tíos americanos están muy interesados en conocer a Harrison, dijo con una sonrisa que María sabía bien, la sonrisa que apareció antes de destruir a los arrogantes oponentes en los tribunales. Tatay, piensan que $5,000 y crueles palabras me harán desaparecer, respondió María en tagalo, que soy solo otro inmigrante sin recursos ni conexiones. Roberto rió, un sonido que resonó con décadas de experiencia, al derrocar a poderosos que subestimaron a los pequeños. Déjame contarte sobre tus nuevos tíos, Anak, dijo Roberto, abriendo una carpeta digital en la pantalla. Marcus Williams, socio principal de la oficina de derechos civiles más grandes en la costa este. Sarah Chen, experta en discriminación racial que nunca ha perdido un caso. Y David Rodríguez, quien convirtió a 5 familias racistas en ejemplos nacionales de cómo funciona realmente la justicia estadounidense. Mary sintió una ola de poder pasar por su columna vertebral. No era solo la hija abandonada Michael imaginaba, era parte de una dinastía legal que había pasado generaciones luchando contra la injusticia y los prejuicios. ¿Cuándo empezamos?, preguntó, ya sabiendo la respuesta. Hemos comenzado, respondió Roberto. Marcus está revisando la evidencia que ha recopilado. Sarah está analizando las grabaciones de declaraciones racistas, y David está construyendo un caso que convertirá a Harrison en un estudio de caso de privilegios y consecuencias. Hizo una pausa, su mirada se volvió más seria. Anak, cuando terminemos con ellos, el nombre Harrison será sinónimo de vergüenza en Westfield. Esa misma noche, Michael recibió la primera canción que había subestimado por completo a su ex esposa. Un sobre elegante fue entregado a su hogar por un mensajero profesional. En el interior, un membrete en Williams, Chen y Rodríguez, Ley Internacional de Derechos Civiles, fue una reunión para discutir temas pendientes relacionados con su reciente divorcio. Michael se rió de la carta, mostrándola a Julia. Mira eso, Filipina contrató a algunos abogados baratos para asustarme, como si fuera a impresionarme con los nombres de los que nunca escuché. Lanzó la carta a la basura sin siquiera darse cuenta de la dirección de la oficina en Manhattan, o el hecho de que la correspondencia había sido enviada con un protocolo diplomático. Julia publicó una foto de la carta en Snapchat con la leyenda: cuando tu ex trata de asustarte con abogados falsos, lo que ella no sabía era que esa foto simple se convertiría en evidencia adicional en un proceso que se está construyendo con la precisión de una operación militar. Margaret Harrison, cuando se enteró de la carta, era aún más alta. Filipinas siempre hace este tipo de drama, dijo durante el té de la tarde con sus amigos del club. Piensan que pueden intimidarnos con el papeleo legal, como si no supiéramos todos los abogados importantes de la región. Lo que Margaret no sabía era que Marcus Williams cenó con el gobernador la semana anterior, discutiendo exactamente el tipo de caso que estaba a punto de aceptar, o que Sarah Chen había aparecido en la portada de la revista Time como una de las defensores de derechos civiles más influyentes de Estados Unidos. Mientras Harrison se rió y subestimó, María puso fin a la documentación de 2 años de abuso psicológico, discriminación racial y negligencia de los padres. Cada insulto tenía una fecha, hora y contexto. Cada comentario cruel se registró en alta calidad. Cada intento de humillación fue fotografiado y catalogado con precisión quirúrgica. En la última videollamada de esa semana, Roberto le mostró a María un titular que pronto aparecería: Philippine Family demanda a la élite estadounidense por la discriminación y el abuso raciales, si puede establecer nuevos precedentes legales. María sonrió mientras leía, sosteniendo a los gemelos que ya estaban comenzando a abrir los ojos al mundo. Lo que Harrison celebró como una victoria definitiva fue solo el primer movimiento de un partido de ajedrez que ni siquiera sabían que se estaba jugando. Mientras tostaban su libertad del filipino problemático,
Una tormenta legal internacional estaba siendo cuidadosamente orquestada por algunos de los abogados más temidos de Estados Unidos, profesionales que habían convertido a familias enteras de arrogantes racistas en ejemplos nacionales de cómo los prejuicios pueden costar mucho más que solo dinero. María no era solo una inmigrante luchando sola con 5,000 lástima hogares y 2 hijos. Ella era la hija de un hombre que había derribado corrupto en 2 continentes, y ahora tenía algo en sus manos que haría que Harrison nunca escuchara su nombre, su cruz. La verdadera guerra apenas comenzaba, y no tenían idea de que el Arsenal apuntara hacia él. La primera bomba explotó en un soleado lunes, cuando Marcus Williams y su equipo de Williams, Chenan Rodríguez, aparecieron en Harrison & Associates con una orden judicial federal. Michael Harrison, te notifican un proceso por discriminación racial, abuso psicológico matrimonial y negligencia de los padres, anunció Marcus, su voz que hacía eco a través de la elegante oficina, mientras el personal se detuvo para observar. Michael, que estaba en una reunión con clientes importantes, palideció al instante. «Esto es ridículo. Mi exesposa está tratando de extorsionarme», gritó, pero su voz tembló. Los clientes intercambiaron miradas incómodas cuando Marcus abrió con calma una carpeta y comenzaron a reproducir audios cristalinos de las conversaciones de María. 2 bebés asiáticos que ni siquiera se parecen a mí. ¿Qué pensarán los vecinos? La propia voz de Michael llenó la habitación, seguida de la risa cruel cuando dijo, «Ahora ves por qué debería haberme casado con alguien en nuestra propia raza». El silencio en la oficina era ensordecedor. Los clientes se levantaron y se fueron sin decir una palabra. Sarah Chen, una experta en discriminación racial, estaba realizando simultáneamente la segunda fase del ataque en la casa Harrison. Margaret Harrison abrió la puerta con la esperanza de encontrar una entrega, pero se encontró con una mujer asiática estadounidense, impecablemente acompañada de 2 asistentes y un camarógrafo. «Señora Margaret Harrison, soy Sarah Chen, una abogada que se especializa en derechos civiles. Necesito discutir sus declaraciones registradas sobre niños asiáticos y linaje dillado». «¿Qué declaraciones registradas?». Margaret intentó cerrar la puerta, pero Sarah ya había puesto su pie en la entrada. «Aquellos que fueron hechos en el hospital cuando dijiste que tus nietos nunca serán verdaderos Harrison, y esperaban que no saliera muy oriental». El camarógrafo capturó perfectamente la expresión de horror de Margaret cuando se dio cuenta de que cada palabra venenosa había sido documentada. Mientras tanto, en Internet, David Rodríguez había lanzado la tercera fase, una campaña coordinada en las redes sociales que expone a la familia Harrison. El Instagram de Julia explotó con comentarios después de las capturas de pantalla de sus mensajes, llamando a María, equipaje asiático, y Gold Digger extranjero, se volvió viral. Tu foto celebra la libertad de Michael con el subtítulo Nueva vida en más drama. Ahora tenía 50,000 respuestas furiosas. Michael trató desesperadamente de controlar el daño, llamando a cada contacto influyente que conocía, pero cuando llamó al alcalde Winthrop, la respuesta estaba helada. «Michael, mi esposa estaba en el hospital cuando hiciste esos comentarios sobre bebés asiáticos. Ella grabó todo». La cuarta bomba se produjo cuando Roberto Cruz llegó a los Estados Unidos en persona, acompañada por una delegación de Filipinas y periodistas internacionales. La conferencia de prensa se transmitió en vivo. Este caso representa un estándar sistemático de discriminación racial contra los ciudadanos estadounidenses filipinos que deberían enfrentarse a los niveles más altos de la justicia estadounidense. Margaret Harrison, desesperada, probó una última tarjeta llamando a sus contactos al club de campo. «Patricia, debes ayudarme. Este filipino está destruyendo nuestra reputación». Pero Patricia Winthrop, la esposa del alcalde, respondió con frialdad. «Margaret, estuve allí cuando dijiste esas cosas horribles sobre tus propios nietos. Ya no puedo asociarme con este tipo de comportamiento». La herencia de Harrison comenzó a colapsar cuando los principales clientes corporativos cancelaron los contratos masivos. «No podemos hacer negocios con una empresa involucrada en el escándalo de discriminación racial», dijo el CEO de la empresa constructora más grande de la región. En 48 horas, Harrison & Associates perdió el 80% de sus ingresos anuales. Julia, al darse cuenta de que el bote se estaba hundiendo, trató de distanciarse públicamente de Michael con una declaración de Instagram. «Nunca apoyé los comentarios discriminatorios y lamento profundamente cualquier cosa que pueda haber parecido insensible». Pero era demasiado tarde. Las capturas de pantalla de sus mensajes privados que se burlaban de los bebés asiáticos ya se estaban reproduciendo en National News. Michael,
Con desesperación completa, intentó un último enfoque para María. Apareció en su pequeño apartamento a las 11 p.m., llorando y suplicando: «Mary, por favor, deténgalo. Sé que cometí errores, pero estás destruyendo a toda mi familia». Mary lo recibió en la puerta, sosteniendo a uno de los gemelos, su expresión serena como siempre. «Michael», dijo con calma, «me dijiste que era solo un inmigrante sin recursos, sin conexiones, sin poder para luchar contra la familia Harrison». Se detuvo. El bebé durmió pacíficamente en sus brazos. «Tenías razón sobre una cosa. Realmente no tenía poder para pelear con ti, pero has subestimado por completo el poder de la justicia cuando es respaldado por la verdad y las personas que se niegan a aceptar la discriminación». Las lágrimas de Michael eran reales ahora, pero María continuó. «Cada insulto racial, cada intento de humillar, cada momento en que trataste de hacerme sentir inferior debido a mi herencia, todo esto está documentado y se usará para garantizar que otras familias inmigrantes nunca pasen por lo que he pasado». La semana siguiente, la quinta y más devastadora bomba explotó. Una investigación federal sobre las prácticas comerciales de Harrison y asociados reveló años de discriminación sistemática contra empleados y clientes de minorías étnicas. El FBI encontró correos electrónicos internos en los que Michael y Margaret discutieron mantener el perfil adecuado de la compañía, evitando la contratación de ciertos tipos de personas. Mientras que el imperio de Harrison colapsó públicamente bajo el peso de sus propias palabras y acciones documentadas, una pregunta rondaba en el aire: ¿cómo había un simple filipino para caer la caída de una familia que se consideraba intocable en la alta sociedad estadounidense? La respuesta revelaría no solo el poder de la justicia bien planificada, sino también cómo la arrogancia y el prejuicio pueden convertirse en las armas de destrucción de quienes los practican. El fin de esta historia de poder, justicia y consecuencias apenas comenzaba a desarrollarse. 6 meses después de la tormenta legal que destruyó a Harrison, María Cruz estaba sentada en su nueva oficina en Manhattan, con vistas a Central Park. La matrícula en la puerta: Derecho Internacional DEU Cruz, Derechos Civiles y Discriminación. Los gemelos, que ahora tienen 8 meses, jugaron en la cuna al lado de la mesa de caoba, donde revisó los contratos de nuevos clientes. «Señora De la Cruz», dijo su asistente, «CNN está en juego. Quieren confirmar su participación en el programa sobre familias inmigrantes que han ganado casos de discriminación». María sonrió, recordando los días en que Michael pensó que no entendía nada sobre negocios. Ahora su oficina representaba a más de 200 familias en casos similares a los suyos, y se había convertido en la voz nacional de la lucha contra los prejuicios institucionales. Michael Harrison, a su vez, vivía en el sótano de la casa de un primo en Queens después de que su madre se negó a recibirlo de regreso. Harrison & Associates había en quiebra completamente, vendido en una subasta judicial por el 10% de su valor original. Sus desesperados intentos de conseguir un trabajo fueron sabotados por la simple búsqueda de su nombre en Google. Las primeras páginas estaban llenas de artículos sobre discriminación racial y abuso matrimonial. Julia lo había abandonado en la segunda semana del escándalo, publicando en Instagram una foto de ella en Miami con un nuevo novio y la leyenda: «A veces tienes que cortar personas tóxicas de tu vida». Ella bloqueó a Michael en todas las redes sociales y cambió el número de teléfono. Los amigos que una vez la envidiaron por salvar a Michael de un matrimonio tóxico, ahora la evitaron como un recuerdo vergonzoso de sus propias actitudes prejuiciosas. Margaret Harrison se había convertido en una paria completa en la alta sociedad de Westfield. El Country Club canceló a su miembro, citando incompatibilidad con los valores de la institución. Patricia Winthrop y Catherine Mills, sus viejos amigos, ahora la trataron como un extraño cuando estaban en el supermercado. Margaret, quien se convirtió en la respuesta estándar cuando alguien mencionó su nombre en los círculos sociales que una vez dominó. La cruel ironía se produjo cuando Margaret intentó acercarse a sus nietos, enviando regalos y cartas costosas, suplicando una oportunidad. María respondió con una sola línea: «Sus nietos están muy felices, sin conocer a las personas que los llaman, no rarizón y demasiado asiáticos. Se merecen crecer solo con amor y respeto». Roberto de la Cruz voló de Manila para visitar a su hija y conocer a sus nietos. Al ver el cargo próspero y los bebés sanos, dijo con orgullo en tagalo: «Anak, has convertido el dolor en el poder, la injusticia en la justicia y los prejuicios en el propósito». María cambió a los gemelos en inglés.
El abuelo dijo que mamá es muy fuerte. Un año después del escándalo, María fue invitada a dar una charla en la Facultad de Derecho de Harvard sobre cómo documentar y combatir la discriminación sistemática. En la audiencia, los estudiantes de todos los grupos étnicos aplaudieron cuando ella dijo: la mejor venganza es no destruir a tus enemigos, es construir un futuro donde otras personas no tengan que pasar por lo que pasaste. Michael intentó un último enfoque en el primer aniversario de los gemelos, apareciendo en la oficina de María con flores baratas. Ese es un discurso ensayado sobre segundas oportunidades. María lo recibió en la recepción, profesional y cordial. Michael, dijo con calma, me dijiste que eras solo un inmigrante sin recursos para luchar contra tu familia. Tenías razón sobre una cosa. Realmente no tenía recursos para luchar contra ti, pero subestimaste por completo el poder de la justicia cuando conoce a las personas adecuadas. Ella continuó: hoy tengo una oficina próspera, 2 niños hermosos y saludables, y la satisfacción de saber que ayudo a otras familias a no pasar por lo que he pasado. ¿Tiene exactamente? Michael salió sin decir una palabra, sus hombros doblados por el peso de un año de consecuencias. Los gemelos comenzaron a dar sus primeros pasos en la oficina, entre los estantes llenos de casos vencidos y las fotos de las familias que María había ayudado a encontrar justicia. Crecieron bilingüe, hablando tagal con sus abuelos para videochamada e inglés con el acento de Nueva York a diario. Cuando alguien le preguntó a su padre, María simplemente respondió: tienen toda la familia que necesitan. La última vez que los nombres Harrison y su cruz aparecieron juntos fue en un artículo de la revista Time sobre mujeres inmigrantes que cambiaron la justicia estadounidense. María estaba en la portada sosteniendo a los gemelos con el titular: desde el hospital hasta Harvard, como una madre filipina redefinió la lucha contra los prejuicios. El secreto que había silenciado a la familia Harrison no era solo que María tenía conexiones poderosas, era que tenía algo mucho más valioso: inteligencia, paciencia y comprensión de que la verdadera fuerza no proviene de humillar a los demás, sino de criarse y proteger a quien amas. Cada insulto racial que pronunciaron se convirtió en evidencia, cada intento de humillación se ha convertido en combustible para su ascensión. En cada momento trataron de hacerla sentir pequeña, acaba de alimentar su crecimiento. El simple filipino, que intentaron romper, se había convertido en una fuerza imparable para el cambio social, lo que demuestra que subestimar a alguien por origen es el error más caro que una persona puede cometer. Mary no solo ganó, ella convirtió su dolor en el poder, su injusticia en inspiración, y su historia con la esperanza de miles de otras familias que enfrentan el mismo prejuicio. El Harrison trató de destruir a una mujer inmigrante y terminó destruyendo a sí misma. Mary ha aprendido que la verdadera venganza no es devolver el daño sufrido, es lograr el éxito que sus enemigos nunca podrían imaginar, y usar este éxito para garantizar que otras personas nunca pasen por el mismo sufrimiento. Si esta historia de justicia y superación ha tocado su corazón, asegúrese de suscribirse al canal para obtener más historias que demuestren que la mejor respuesta al prejuicio es el éxito, y que a veces el karma necesita un poco de ayuda de abogados muy competentes y documentación impecable.